Grabar, listo. Perfecto. Bueno, ya habíamos hablado entonces de el papel de, bueno, de que habían organismos que tenían la capacidad de fijar el nitrógeno porque tenían ese complejo de nitrogenasa y que en conjunto se les llamaba Rhizobium, que eran un conjunto de bacterias anaeróbicas que podían hacer eso, que otra parte del nitrógeno se fijaba por la luz ultravioleta y otra parte por un método diseñado hace años por un señor Fritz Haber, que se utiliza mucho pues, en la agroindustria. Habíamos visto cómo funcionaba el complejo nitrogenasa y luego ese amonio se lo pasaban las bacterias a las plantas a través de las raíces, que era donde vivían las bacterias de ese complejo Rhizobium, que no es una sola bacteria, una sola especie, vuelvo y les repito, son varias especies que pueden hacer esto. Y con ese amonio, entonces la planta, gracias a la glutamato deshidrogenasa, se encargaba de hacer la síntesis de glutamato y ya con glutamato se podía, a través de la glutamina sintetasa, hacer glutamina. Y ya habíamos hablado que se necesitaban los esqueletos carbonados, que eran los cetoácidos, ¿no es cierto? Y estos cetoácidos, entonces, partían de varias familias y habíamos hablado de esas familias, de la familia de los chalacetatos, del piruvato, de la ribulosa 5-fosfato, 3-fosfoglicerato, alfa-cetoglutarato, fosfonol piruvato y eritrosa 4-fosfato. Voy así rapidito porque esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Es nomás como para que Sí, nos profe. ubiquemos otra Sí, vez. ¿Listo? Y que habían unos aminoácidos que efectivamente las plantas los pueden hacer todos, las bacterias también, pero nosotros no podemos hacer estos de acá, que son los esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Lo mismo que habíamos hablado con los ácidos grasos esenciales. No los podemos hacer, no tenemos las rutas metabólicas para hacerlo, por ende, tenemos que consumirlos impajaritablemente en la dieta. Impajaritablemente quiere decir obligatoriamente, mandatoriamente hay que consumirlos en la dieta. ¿Ok? Para que eso nos quede claro. Entonces estos son los esenciales. Y lo que se sabe es que a lo largo de este proceso evolutivo, pues fuimos perdiendo la capacidad de hacer aquellos aminoácidos que necesitaban varias reacciones en su ruta metabólica para poderlos hacer. Y este de acá dijimos que claramente pues es el triptófano. Ya vimos que en la degradación de triptófano es el que más reacciones llevan. Pues en la biosíntesis es la misma situación. ¿Sí? Fundamental, y yo creo que aquí era donde habíamos quedado, para este proceso la acción de las transaminasas, porque una vez sintetizado glutamato, ¿sí? El glutamato va a servir como dador de grupos aminos a los correspondientes cetoácidos. ¿Y quién va a catalizar eso? Pues las correspondientes transaminasas. A modo de ejemplo, entonces tenemos aquí a las dos transaminasas más famosas, que son la GPT y la GOT, o sea, glutámico oxaloacético transaminasa, que sería la que trabajaría aquí, la GOT, que agarra al cetoácido oxalacetato, al aminoácido glutamato, le pasa el amino de aquí a aquí, entonces el oxalacetato si recibe amino se convierte en aspartato y el glutamato al perder el amino se convierte en alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato que puede ser sustrato de la glutamato deshidrogenasa y volver a convertirse en glutamato. Entonces, o con el cetoácido piruvato, el glutamato también puede donarle el grupo amino y convertirlo entonces en alanina. Y alanina y alfa-cetoglutarato que puede ser lo mismo. Entonces, para cada aminoácido hay una transaminasa específica. Esto que está aquí es simple y llanamente el mecanismo de acción de las transaminasas que ya lo revisamos. Ya nos dimos cuenta de la importancia del piridoxalfosfato que inicialmente está unido al sitio activo de la enzima pegado a esta lisina, ¿sí?
por esa aldimina interna y luego cuando llega el aminoácido pues se queda con el grupo amino del aminoácido y se lo transfiere entonces al correspondiente cetoácido. Ya sabemos que estas enzimas trabajan con el mecanismo ping-pong. ¿Sí? Ok, entonces de esa manera, por transaminación se pueden hacer muchos aminoácidos donando directamente el glutamato al grupo amino. Ahora, ¿qué pasa con la asparagina? La asparagina es la amida del aspartato, así como la glutamina es la amida del glutamato. Ya sabemos que la glutamina se hace con la glutamina sintetasa. Pues para hacer asparagina hay una asparagina sintetasa. ¿Qué hace esa enzima? Agarra el aspartato, gastando ATP, estamos en biosíntesis, vamos a estar gastando ATP siempre en estas reacciones, porque son biosintéticas. Si ATP se lleva hasta pirofosfato, se forma este intermediario, aciladenilato, que aquí es donde va a quedar la energía suficiente ¿para qué? Para agarrar un grupo amino en forma de amonio y pegárselo aquí a la asparagina. Acuérdense que en hígado pues tenemos en mitocondria, tenemos amonio. Entonces se puede tomar esto y hacemos entonces la asparagina. La prolina y la arginina se hacen directamente a partir del glutamato por varias reacciones, eso sí. Entonces, igual que vimos en degradación, pues el glutamato, entonces aquí pues en cada uno hay una enzima específica. Miren que son procesos biosintéticos. Entonces, ¿cuál es la lógica que se sigue? Se va a gastar ATP y se va a gastar NADPH. No hay problema, porque cuando estamos haciendo esta síntesis de aminoácidos, se hace principalmente en hígado y se hace en estado postpandrial, ¿no? Entonces, ATP, NADH, NADPH, se forma este semialdehído glutámico que puede tomar varios caminos. Puede pasar a ser ornitina y ya sabemos vía ornitina, por el ciclo de la urea se puede hacer arginina o puede convertirse a prolina en un par de reacciones. En el caso del 3-fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato es un intermediario de la glicólisis. Entonces el 3-fosfoglicerato es oxidado a 3-fosfohidroxipiruvato. Ahora esto es un cetoácido. Entonces hay una transaminasa específica aquí. Profe, se te está entrecortando. ¿Sí? ¿Se está entrecortando? Espérenme un momentico entonces. Esperen un momentico. Listo. Ok. Es que estaba, como no me podía conectar, me metía los datos. Estaba trabajando ahí con los datos míos del celular. Y ¿ahí se me entrecorta o cómo me escuchan? Pues mejor si algo te avisamos. Vale, perfecto. Entonces aquí va a trabajar una transaminasa específica, ¿ok? Que va a ser la que se va a encargar entonces de quitarle el amino al glutamato, pasárselo al 3-fosfohidroxipiruvato y entonces nos forma la 3-fosfoserina. Hay que anotar aquí que este 3-fosfoserina es un aminoácido que algunas proteínas lo tienen, entonces es una serina modificada con un fosfato, pero pues en la gran mayoría esta 3-fosfoserina se pierde el fosfato por hidrólisis, hay una 3-fosfoserina fosfatasa que le hidroliza el fosfato y nos queda la serina. Ya con la serina, entonces se puede hacer el tetrahidrofolato, la serina donarle al tetrahidrofolato este grupo, metol, este carbono con hidroxilo, se lo dona al tetrahidrofolato y entonces nos quedaría la glicina. Y el tetrahidrofolato se lleva ese metilente-tetrahidrofolato, ¿sí? Entonces, la enzima que se encarga de hacer eso es la transhidroximetilasa, ¿sí? Entonces, hace serina, glicina a partir de serina, ¿sí? Bueno, del tetrahidrofolato vamos a hablar
luego cuando veamos síntesis de purinas y pirimidinas la próxima clase. Estas se las cuento en la próxima clase que veamos este proceso. Ahora, ese tetrahidrofolato tengan presente que es el principal donante de grupos de un solo carbono. Entonces dona grupos metilo, grupos metileno, grupos formilo, grupos forminino, grupos metenil. El grupo CO2, acuérdense que lo dona la biotina. Y el SAN, que ya les había hablado en la degradación de aminoácidos, ¿sí? La S-adenosilmetionina es un buen donante de grupos metilo, pero como vamos a ver luego, este SAN se produce gracias a que el tetrahidrofolato es quien inicialmente dona el metilo. Bueno, estos son los estados del tetrahidrofolato, ¿sí? De diferentes formas de tetrahidrofolato dependiendo de qué grupo se va a donar. Entonces, en el caso de la metionina, que tiene ese intermediario que les decía, la S-adenosilmetionina, la metionina puede recibir la homocisteína metilarse a partir del N5-metiltetrahidrofolato, ¿sí? Ya habíamos hablado de la homocisteína cuando hablamos de la degradación, que es uno de estos aminoácidos, que son alfa-aminoácidos, pero que no forman parte de las proteínas. Entonces, esta puede metilarse, el tetrahidrofolato le dona a ese grupo metilo y se convierte en la metionina, ¿sí? Ahora, esta metionina, ¿sí? Es la que les digo que se puede adenilar, se le puede poner un adenosilo aquí, y si se le pone un adenosilo aquí se convierte en la S-adenosilmetionina, que es muy buena donando este grupo metilo, pero miren de dónde viene el grupo metilo, realmente quien lo donó fue el tetrahidrofolato. Entonces, el SAM es una metionina que con ayuda de un ATP se le pega aquí un grupo adenosilo, sale los dos fosfatos, los tres fosfatos, y entonces nos queda la S-adenosilmetionina. Claro, ¿qué energía invertida aquí en este enlace? La energía de tres fosfatos, o sea que esto es una molécula supremamente activada. Por esa razón es que este SAM es muy bueno donando este grupo metilo, porque este azufre tiene mucha energía, ¿sí? Para poderlo donar, ¿sí? Entonces, el tetrahidrofolato no tiene la suficiente energía para transferir los metilos. Entonces, muchas reacciones biosintéticas utilizan SAM como donante de metilo. Sobre todo, ¿saben en dónde se usa mucho el SAM? En la metilación del ADN, que es algo que tenganlo presente, que lo van a ver el próximo semestre en biología molecular. Entonces, este sería el ciclo de metilación por la S-adenosilmetionina. Se utiliza la S-adenosilmetionina, donante de metilo, para alguna reacción en particular que necesite metilo, y entonces nos queda la S-adenosil homocisteína, que luego se hidroliza, se libera el adenosil y nos queda la homocisteína, y a esta homocisteína se metila. ¿Quién dona el metilo? Pues la reacción que ya vimos acá atrás, esta de acá, el metilo lo dona el tetrahidrofolato, y entonces nos vuelve y nos queda la metionina, que se adenosila, y este es el ciclo constante. ¿Cuál es la razón de hacer esto? Que esta tiene un potencial de transferencia de ese metilo grandísimo. ¿Y por qué tiene ese potencial tan grande? Porque en este enlace está contenida la energía de esos tres fosfatos. ¿Eso está claro? Sí, Les señor. decía que esa molécula donante de metilos es muy importante en la metilación del DNA. Van a ver en biología molecular que el DNA tiene que metilarse en sitios estratégicos, ¿sí? Como eso es como un mecanismo de regulación de la expresión génica, ¿sí? Y normalmente se metilan o citosinas, que son las que más se metilan, o adeninas. Entonces, el donante de metilos, ¿sí?
para esas metilaciones es la S-adenosilmetionina y las enzimas que hacen esa metilación del DNA se llaman las DAM metilasas. ¿Listo? Las DAM metilasas. En el caso de los aminoácidos aromáticos, pues estos son los más complejos en su biosíntesis. Entonces, estos vamos a verlos como un ejemplo, ¿sí?, de síntesis de aminoácidos esenciales. Recuerden que los aromáticos, para sintetizarlos de cero, o sea, a partir pues, de los esqueletos carbonados, nosotros no podemos hacer ninguno. Pero si nosotros tenemos suficiente cantidad de si tenemos suficiente cantidad de fenilalanina, pues podemos hacer vía fenilalanina hidroxilasa, podemos hacer tirosina. Entonces, en la síntesis de estos aminoácidos aromáticos hay dos intermediarios importantes que son el chiquimato y el corismato. Son dos moléculas que se dan allí en ese proceso. Entonces, miren, el proceso empieza, acuérdense que estos son de la familia del fosfoenolpiruvato, que viene de la glicólisis, y de la eritrosa 4-fosfato, que viene de las bielas pentosas. Entonces, empiezan las reacciones con esta condensación, ¿sí?, para sacar el fosfato del fosfoenolpiruvato y se forma este compuesto, ¿sí? Van pasando cada una de estas reacciones en las cuales hay una enzima determinada, no nos vamos a detener allí, y se genera este intermediario, el chiquimato. A partir de este chiquimato, ¿sí?, sigue esta reacciones hasta formar el corismato. Y ya el corismato va a servir para los 3 aminoácidos aromáticos. Ya les voy a mostrar. Pero entonces miren que el 5-enolpiruvilciquimato 3-fosfato, que es este señor, es el que va a terminar convirtiéndose en corismato. Tengan presente eso. ¿Listo? Y la enzima que va aquí. Entonces ya con el corismato se hace el p-frenato y el p-frenato, si agarra el camino de acá, se decarboxila y pierde un hidroxilo también y se convierte en el fenilpiruvato. ¿Y el fenilpiruvato qué es? Mírenlo bien. Es un cetoácido. ¿Ya? Y entonces este cetoácido pues va a ser sustrato de una transaminasa específica, ¿sí?, la fenilpiruvato glutamato transaminasa, que le transfiere el grupo amino, ¿sí?, y lo convierte en la fenilalanina. ¿Listo? Si el fenilpiruvato, eso no lo hacemos nosotros, esto lo hacen las plantas. Recuerden que nada de esta ruta podemos hacerla nosotros. Si el corismato, y da pues al p-frenato, se convierte entonces aquí, este p-frenato se decarboxila solamente, miren que acá se decarboxilaba y se perdía un hidroxilo, acá solamente se decarboxila. ¿Cuál carboxilo se va? Este carboxilo de acá. Y entonces nos queda el para-hidroxi, está en posición para, acuérdense que es orto, meta y para, cuando están en lados contrarios, el para-hidroxifenilpiruvato. Y este para-hidroxifenilpiruvato es un cetoácido que igual por una transaminasa específica, la para-hidroximetilpiruvato glutamato transaminasa, se va a encargar de pasarle el grupo amino y la convierte en tirosina. Entonces miren que las plantas pueden básicamente a partir de eritrosa 4-fosfato y fosfoenolpiruvato, que entra 2 veces, miren que entra aquí y entra acá, ¿sí?, puede hacer fenilalanina y tirosina y también triptófano. Las plantas, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, pero nosotros sí que podemos hacer. Si nosotros tenemos suficiente fenilalanina,
Entonces la enzima fenilalanina hidroxilasa puede a la fenilalanina ponerle el grupo hidroxilo y convertirlo en tirosina. Por eso en esta diapositiva miren que la tirosina no aparece en negrilla. ¿Y por qué no aparece en negrilla? Aquí debería de aparecer en negrilla porque esto es lo que estamos revisando. Nosotros no podemos hacer esto, ¿sí? Ni este, ni este, ni este. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es esto. A partir de fenilalanina, hacer tirosina. Ok. Ahora, con el corismato también, y aquí sí son muchas más reacciones, ¿sí? Entonces viene aquí una glutamina, de ahí la importancia de la glutamina en la síntesis de triptófano. Entonces la glutamina, ¿sí? Libera el grupo amino y se libera también una molécula de piruvato de aquí y el piruvato sería esto que sale aquí y nos da el antranilato que se activa con el fosforribosil pirofosfato, que esto es una molécula que vamos a hablar la clase que viene, y nos forma este fosforribosil antranilato. Y a ese fosforilosil antranilato es el que va a darnos entonces el grupo indol. Acuérdense que el grupo del triptófano, el grupo funcional de la cadena lateral, es este grupo indol. ¿Sí? Ahora, a este grupo indol sale un gliceraldehído 3-fosfato, que sería este de aquí, ¿sí? Y luego viene una serina, se une completamente allí y se forma entonces el triptófano. Nosotros no tenemos esta ruta tampoco. Entonces el triptófano sería todas las reacciones hasta llegar a corismato, más 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones más para poder llegar a ser triptófano. Bueno, entonces las plantas sí pueden hacer esto. Entonces aquí viene una pelea que lleva mucho tiempo vigente y que aún continúa y creo que va a continuar, que es el uso de el glifosfato. Este señor, el Roundup, es el famoso glifosfato. Pues resulta que este glifosfato, lo que está demostrado, claro que hay unos estudios recientes que parece ser que también afecta a humanos, pero inicialmente se decía que esta molécula solo inhibía, ¿sí?, a la enzima que convierte el 5-enol piruvilciquimato, les dije que lo tuvieran presente, 3-fosfato a corismato, que es la enzima que está por aquí. Esta enzima que estaría aquí, la que convertiría al 5-enol piruvilciquimato 3-fosfato a corismato. Pues el glifosfato puede inhibir a esta enzima. ¿A quién la va a inhibir? Pues en plantas, ¿no es cierto? Aunque, vuelvo y les repito, hay unos estudios que parece ser que esta molécula también es tóxica para los humanos, pero no va a ser en esta ruta ni en esta enzima porque nosotros no tenemos estas enzimas, no tenemos esta ruta metabólica. El problema serio que hay con esto, y es una de las cosas que también tienen que ver con el paro, es que esto es muy bueno para eliminar las matas de coca. Entonces la discusión grande es en cómo aplicarle esto a las matas de coca. Manualmente, que es ir en un cultivo de... Hola. Hola, profe. Me sacó esta vaina y no me di ni cuenta y seguía hablando ahí como lora y no sabía que ya estaba afuera. ¿En qué momento, hasta dónde me escucharon? Estábamos en la parte de, que habían ciertos estudios en donde podía ser tóxico para los humanos. Sí, hay unos estudios franceses por allí. Sí, búsquenlos allí en PubMed y verán.
pero no es sobre estas enzimas, ¿ok? Pero entonces les decía que el problema está en el campo. ¿Por qué razón? Porque cuando aplican esto por aviones, o sea, fumigando aéreamente, o por drones, entonces, claro, eso le cae tanto a las plantas de coca como a las plantas de yuca, de plátano, y son plantas también, o sea que también se van a afectar. Entonces, esa es la gran discusión, porque acaban con el cultivo de coca, pero también acaban con el cultivo de los campesinos. Ahí hay una cosa bien completa, bien compleja, ¿sí? Entonces, hay que, bueno, es un problema serio allí. Ujú. Ok, entonces les presento pues al glifosfato. Lo han oído nombrar, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, señor. Les cuento que esto se viene nombrando desde los años 70, ¿oyeron? Para que vean que es un tema que lleva mucha vigencia. Bueno, entonces de esa manera es como se hacen los aminoácidos. Como ven, pues son rutas complejas, como les había dicho, no íbamos a revisar en detalle, porque pues son muchas rutas para la síntesis de cada uno de ellos, pero tenemos el marco general, yo creo que claro. Una cosa importante en la biosíntesis de aminoácidos son los mecanismos de regulación, ¿sí? Entonces hay unos mecanismos de regulación bien interesantes que no hemos revisado. Por lo general, el mecanismo de regulación más utilizado es la retroinhibición, ¿sí? O el feedback. Sí, una enzima, entonces ya lo hemos visto muchas veces, una ruta metabólica, aquí de A a Z, de A a B hay una enzima, de B a C hay otra, de C a D hay otra, de D a E hay otra y de E a Z hay otra. Z es el producto final de la vía y por lo general, entonces lo que hemos visto es cómo el producto final de la vía viene e inhibe cuando está en alta concentración alostéricamente a la primera o segunda enzima de la ruta metabólica. Ya hemos visto varias rutas de esa forma. En el caso de... Hola chicos, otra vez. No, esto no nos va a dejar. Voy a tener que intentar de nuevo con los datos, ¿vale? Pero no, Listo, profe. porque no, así va a estar muy difícil. Bueno, vamos a ensayar ahí a ver si nos funciona. Entonces, a ver, otra vez les comparto pantalla. Entonces, íbamos hasta aquí, ¿no? El producto final de la vía inhibe alostéricamente a la primera o segunda enzima. Hemos visto muchas rutas metabólicas de las que hemos revisado en detalle que funcionan de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas particularidades de la biosíntesis de la regulación de la biosíntesis de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, en la síntesis de serina, ¿sí? La enzima inicial de la síntesis de serina es la fosfoglicerato deshidrogenasa, ¿sí? Que es la primera enzima, sería la que iría aquí, que convierte el 3-fosfoglicerato en 3-fosfohidroxipiruvato. Se supone que el producto final de la ruta es serina, entonces cuando hay mucha serina, cuando la concentración de este aumentó mucho, entonces ella viene e inhibe a la enzima 3-fosfoglicerato deshidrogenasa. ¿Listo? Eso es lo que sucede normalmente. Esta es la enzima 3-fosfoglicerato deshidrogenasa. Es una enzima, ¿sí? Que tiene sus dominios o sus unidades catalíticas y tiene sus unidades regulatorias. Esta es una y esta es otra subunidad regulatoria. Y allí en esas subunidades regulatorias están los sitios de unión de serina, que va a ser el inhibidor alostérico en este caso. ¿Ok? Y esa es una típica regulación por retroinhibición. Pero, ¿qué sucede? Otro mecanismo es este.
¿no? La regulación en la biosíntesis de los aminoácidos ramificados. Acuérdense que los ramificados son leucina, valina e isoleucina, ¿sí? Entonces aquí hay una combinación de retroinhibición y de retroactivación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que para hacer isoleucina se necesita que la treonina, ¿sí?, sea tomada por esta enzima, treonina desaminasa, que la convierte en alfa-cetobutirato, le quita el amino. Si se acuerdan, por acá, a ver, me devuelvo. Aquí, miren, ¿sí ven? Que la treonina es de la familia del oxaloacetato, subfamilia aspartato, y a partir de la treonina se hace la isoleucina. O sea que estamos ubicados es en esta parte. ¿Listo? Entonces, la treonina de aminasa hace su trabajo, que es, aquí estamos, ¿sí?, le quita el amino a la treonina y nos deja el alfa-cetobutirato. Acuérdense que además de la glutamato deshidrogenasa, que es una desaminasa realmente, está la treonina desaminasa y la serina desaminasa. Esas dos también se pueden desaminar. Ya lo habíamos visto en degradación de aminoácidos. Entonces, este alfa-cetobutirato, si se une con este compuesto del hidroxietil-TTP, que es el mismo hidroxietil-TTP que se produce por la piruvato deshidrogenasa del ciclo de la producción de acetil-CoA. Entonces, este hidroxietil-TTP, al unirse con alfa-cetobutirato, entra a estas que son varias reacciones hasta llegar a isoleucina. Pero miren que el hidroxietil-TTP también se puede combinar con piruvato y sufre varias reacciones hasta convertirse en valina. Y este intermediario de aquí puede seguir varias reacciones hasta convertirse en leucina. Pues resulta que cuando los niveles de isoleucina son altos, ¿qué hace la isoleucina en alta cantidad? Viene e inhibe a la treonina desaminasa. Entonces miren el efecto. Si la isoleucina inhibe a la treonina desaminasa, disminuye la síntesis de alfa-cetobutirato, por ende ya no se consume tanto hidroxietil-TTP para este camino. Entonces queda libre el hidroxietil-TTP, ¿para qué? Para combinarse con piruvato y dar origen a valina y a leucina. O sea que la alta cantidad de isoleucina está promoviendo la síntesis de leucina y valina. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la valina? Si la valina está en alta cantidad, entonces, ¿qué hace? Viene y activa a la treonina desaminasa. ¿Sí? Y entonces, al activarla, pues aumentan los niveles de alfa-cetobutirato y entonces, lógicamente, va a haber más competencia para el piruvato, para el hidroxietil-TTP. Y entonces, lógicamente, esto conlleva a que se aumente la producción de isoleucina y se disminuya a su vez la producción de valina y leucina. ¿Eso queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bueno, perfecto. Entonces miren esta situación. Mirando la estructura de la fosfoglicerato deshidrogenasa de las unidades regulatorias, ¿sí?, un dominio dimérico, o sea que son dos unidades, ¿sí? Y ustedes miran la treonina desaminasa, que no es dimérico, sino que son dos dominios, o sea, es una sola cadena, pues si ustedes los miran bien, son parecidos estructuralmente. ¿Eso qué quiere decir?
que la naturaleza no se pone a improvisar. Si esto le funciona, esa misma estructura la repite. Yo no estoy diciendo que son iguales, ojo, mírenlo bien y verán que sí guardan cierta similitud. Entonces, es una forma de ahorro de la naturaleza. Como también es esta una forma de ahorro, ¿sí? Entonces, este es la multiplicidad enzimática. Entonces, veamos cómo es esto. La aspartoquinasa, que es una enzima que fosforila aspartato, entonces, esa aspartoquinasa, ese dominio aspartoquinasa, puede estar unido a estos otros dos dominios, ¿sí? Y no es sujeto de regulación. O puede estar unido a este dominio que es diferente a este blanco y entonces ser sensible a treonina. Entonces ese dominio aspartoquinasa está presente en la enzima, en la síntesis de aminoácidos de treonina. O ese dominio aspartoquinasa, esa estructura, puede ser, si está unida a este dominio amarillo, sensible a lisina, ¿sí? O sea, la idea es una estructura proteica determinada, combinarla con otras estructuras proteicas y que tenga diferentes funcionamientos, dependiendo de con quién esté unida. Y eso es lo que le sirve a la célula es simple y llanamente ¿para qué? Para ahorrar energía, en ahorrar procesos, porque no tiene que hacer uno diferente para cada cosa. Esta es tal vez una de las que a mí más me gusta. Se llama la retroinhibición acumulativa. Dijimos que el glutamato se convertía a glutamina, que será el segundo aminoácido que se sintetizaba. ¿Y por qué razón? Porque la glutamina, no, o sea, eso lo hacen las plantas, pero también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotros podemos hacer tanto glutamato como glutamina. Y la glutamina es muy importante para que ya vimos cuando hablamos de la síntesis de triptofano que dona nitrógeno para hacer triptofano, para hacer histidina. La glutamina ya vimos en la degradación de aminoácidos, fundamental para hacer carbamilfosfato, y vamos a ver en la síntesis de purinas, de pirimidinas, que es importante, y también en la síntesis de purinas. La glutamina también es muy importante para hacer la síntesis de glucosamina 6-fosfato, de citidina trifosfato, que es una pirimidina, y de adenosina monofosfato, que es una purina. Entonces miren que se necesita para 1, 2, 3, 4, 5 cosas diferentes. Y la enzima que hace glutamina, pues es la glutamina sintetasa. Entonces esta enzima se puede inhibir por retroinhibición. El hecho es que si hay mucha histidina, y la histidina va y inhibe a la glutamina sintetasa, entonces deja de producirse glutamina y si no hay suficiente glutamina, listo, a histidina había bastante, perfecto, pero disminuiría la síntesis de triptofano, pues si estamos en una planta, nosotros sí hacemos carbamilfosfato, de glucosamina 6-fosfato, que también la hacemos nosotros, de citidina trifosfato y de adenosina monofosfato, que también la hacemos nosotros. Entonces, sería mal negocio disminuir totalmente la síntesis de glutamina. Entonces, el invento de la naturaleza fue la retroinhibición acumulativa. Resulta que, si ustedes le ponen buena fe, miren, no, ahí se ven bien. ¿Sí ven que hay unos puntitos amarillos? ¿Sí lo están viendo o no? Sí, profe, sí se ven. Bueno, esos puntitos amarillos, esta es la glutamina sintetasa, la vista de lado y la vista desde arriba, si ven los puntitos amarillos. En esos puntos amarillos, ¿sí? Se puede unir las diferentes sustancias. ¿Cuáles estas? Entonces resulta que si está en alta cantidad carbamilfosfato, el carbamilfosfato viene y se une en ciertos de esos puntitos amarillos y le disminuye a la enzima la actividad, digan ustedes, en un 20%. Entonces la enzima va a trabajar al 80%. De esa manera, no se va a seguir haciendo carbamilfosfato, pero la enzima sigue funcionando para hacer las otras sustancias.
Si además de carbamil fosfato se subió también citidina trifosfato, entonces se van a unir tanto el carbamil como la citidina, entonces ya se baja, digan ustedes, a un 60%. Si además de eso adenosina se baja un 40%. La única forma de que la enzima se inhiba completamente va a ser si todos estos están en gran cantidad. ¿Ok? Entonces, por eso se llama retroinhibición acumulativa. ¿Interesante o no? Sí, claro, profe. ¿Sí? Entonces, la glutamina sintetasa, como es tan importante, también puede ser, ¿sí? Modulada su actividad por una cascada enzimática, o sea, por una señal de transducción, pegándole un grupo adenosilo en una tirosina de su sitio activo, ¿sí? Eso es modificación covalente, ¿sí? Entonces, si la enzima está deadenilada en esa tirosina, es más activa, pero si la enzima está adenilada, entonces es menos activa. Entonces tenemos dos mecanismos. La modificación covalente, además de la retroinhibición acumulativa. ¿Estamos? Entonces, hay una proteína, que es la proteína P, que es la que se va a encargar entonces de activar o inhibir a la glutamina sintetasa. A su vez, esa proteína P también, ¿sí? Se va a regular ya sea por glutamina que la activa o por alfa-cetoglutarato que la inhibe, ¿sí? O eso cuando está sin fosfato. Cuando está con fosfato, entonces, al contrario, la glutamina la inhibe. Ok, entonces con eso estaríamos terminando la síntesis de aminoácidos, ¿ok? Ahora, esos aminoácidos dijimos que servían para muchas funciones, ¿ok? Esos aminoácidos servían para muchas funciones. Una de las funciones de los aminoácidos es hacer otras moléculas, o sea, a partir de los aminoácidos se hacen otras moléculas muy importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, este mecanismo lo vamos a ver, esta ruta la vamos a ver en detalle en la próxima clase, y es que con los aminoácidos podemos hacer adenina y citosina, o sea, podemos hacer purinas y pirimidinas, ¿ya? Que estas las hacemos desde cero, sí las podemos sintetizar. Ya vimos por allá en síntesis de lípidos que con los aminoácidos hicimos la esfingosina, con la serina y el ácido palmítico se hace la esfingosina, fundamental para poder hacer los esfingolípidos necesarios para la mielina. Con los aminoácidos se puede hacer la histamina. ¿Han oído hablar de la histamina? Pues más que la histamina, ustedes han oído hablar de los antihistamínicos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y para qué sirve un antihistamínico? Creo que regulan la respuesta alérgica. Exactamente, en las alergias. Bueno, porque una molécula muy importante en esas reacciones alérgicas es la histamina, que es una molécula proinflamatoria en los procesos alérgicos. ¿Sí? También a partir de aminoácidos se hacen las hormonas tiroideas. Aquí están, la tetriyodotironina y la tetrayodotironina. ¿Sí? También hacemos las catecolaminas, que ya hemos hablado tanto de ellas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. También hacemos la serotonina. Las plantas pueden hacer con aminoácidos la niacina. Recuerden que la niacina pues nosotros no la podemos producir, pero las plantas sí la producen.
¿Ok? Entre otras sustancias, estas no son las únicas, estas simplemente son una muestra de sustancias que se pueden hacer con aminoácidos. El glutatión, por ejemplo, que no está aquí en esta diapositiva, es también hecho de aminoácidos. Y todas son sustancias supremamente importantes para el organismo. Entonces, los derivados fundamentales son, por ejemplo, estas, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que se hacen a partir de ¿cuál aminoácido? De la tirosina. ¿Sí? Hay una ruta metabólica a nivel de neuronas del sistema nervioso central y de la médula suprarrenal para hacer esto. La serotonina se hace a partir del triptófano. ¿Sí? Entonces se decarboxila el triptófano y obtenemos serotonina. Y con la serotonina se puede hacer la melatonina, ¿sí? Que es la hormona del ritmo circadiano, la hormona de nuestro reloj biológico. El GABA ya también lo habíamos mencionado, el ácido gamma aminobutírico, y ustedes lo han mencionado bastante en neuro, ¿no? O en neurofisiología, o en fisiología, ¿no lo han nombrado? Al GABA. Sí, profe, bastante. Este se hace a partir del triptófano. Se decarboxila el triptófano en el carbono alfa y entonces ahí obtenemos al GABA. ¿Sí? Y la histamina que se hace a partir de la histidina, también por decarboxilación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cómo son esas decarboxilaciones. Miren, el glutamato puede perder este carboxilo de acá, del carbono alfa, y entonces por esta enzima glutamato de carboxilasa y se convierte en el GABA. La histidina puede perder también este carboxilo y entonces por la histidina de carboxilasa y se convierte en la histamina. El triptófano igual puede perder aquí este grupo carboxilo y se va a convertir entonces en la en el hidroxitriptofano primero, bueno, se oxida primero, se le hidroxila y luego pierde ese grupo carboxilo y se convierte en la serotonina. ¿Sí? Esta es la ruta de biosíntesis de catecolaminas a partir de la tirosina. Entonces, a partir de la tirosina, entonces se hace, bueno, aquí están cada una de las enzimas, ¿sí? Hasta hacer dopamina, ¿sí? Y ya con la dopamina, entonces se terminan haciendo noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Que ya saben, la diferencia radica aquí, ¿no? En la noradrenalina hace falta ese metilo. También se les conoce como epinefrina y norepinefrina. Y miren aquí, importante, lo que les decía, el donante de grupos metilos, el SAM, ¿sí? Donó aquí el metilo para poder metilar a la noradrenalina y convertirla en adrenalina. ¿Sí? Entonces, el SAM que les hablaba ahora. Las plantas, más no nosotros, ¿sí? Pueden hacer entonces todas estas sustancias alucinógenas, ¿sí? Como el ácido lisérgico, ¿sí? Y hay varias de estas sustancias alucinógenas que se hacen a partir de aminoácidos. Nosotros pues serotonina sí podemos, dopamina también. Las anfetaminas, miren que son muy parecidas a, miren, anfetaminas y dopaminas, ¿sí ven? Son muy similares, hace falta estos dos hidroxilos, por eso tienen efecto sobre el cerebro, pues, ¿sí? La triptamina, que también es otro alucinógeno, la psilocilina también, ¿sí? Todas estas se hacen a partir de, y el ácido lisérgico, pues el LSD, que también se hace a partir de aminoácidos, ¿ok? Las plantas pues tienen un metabolismo para hacer esos derivados de aminoácidos. Bueno, ya habíamos hablado entonces de los errores innatos del metabolismo. No me voy a detener aquí. En la clase anterior le dedicamos a esto siempre un rato.
¿Sí? Este es el caso pues que les decía de cuando fallan algunas enzimas en la degradación de aminoácidos. ¿Sí? La melamina se hace a partir de tirosina. El glutatión es una molécula que ya hablamos bastante de ella también en la vía de las pentosas fosfato. Es un agente antioxidante muy bueno porque tiene aquí a este grupo tío de la cisteína. Es un tripéptido. Es muy, muy importante a nivel de hígado y a nivel de glóbulo rojo. El óxido nítrico. No se olviden de esta molécula. Por allá cuando se encuentren con anilsa y encuentren esta molécula, anilsa es la profesora de inmunología. ¿Sí? Entonces de una vez les digo para que lo tengan presente. El óxido nítrico, además de ser un radical libre de oxígeno, ¿sí? Porque aquí tiene un electrón desapareado, es un segundo mensajero muy importante en el sistema inmune. ¿Sí? Entonces es una molécula muy, muy importante. Se hace a partir de la arginina. ¿Sí? Gastando NADPH, ¿sí? Se le quita a la arginina uno de sus nitrógenos del grupo guanidinio y con ese nitrógeno entonces se termina haciendo el óxido nítrico y miren el aminoácido que nos queda. Como se le quita un nitrógeno, entonces nos queda la citrulina. Las porfirinas, ¿sí? Que son las del grupo hemo que hemos estado hablando tanto tiempo, la protoporfirina 9, ¿sí? Se hacen a partir de succinil-CoA, que viene pues del ciclo de Krebs, y de glicina. Estos dos se condensan y forman este ácido delta aminolebulínico, y el ácido delta aminolebulínico pueden unirse 4 de esas moléculas y formar entonces el porfobilinógeno. Entonces aquí tenemos glicina, ¿sí? Más el succinil-CoA, nos dan el ácido delta aminolebulínico que termina formando el porfobilinógeno. ¿Sí? Entonces aquí nos da el delta aminolebulinato, ¿sí? Que este es el que termina formando el porfobilinógeno. Delta aminolebulínico forma entonces el porfobilinógeno. Luego se unen 4 moléculas de porfobilinógeno y tenemos a este tetrapirrol lineal. ¿Qué es un pirrol? Esto es un pirrol. ¿Sí? Y entonces miren que lo interesante aquí es que el tetrapirrol pues es el mismo, pero lo que va a cambiar son estos sustituyentes. ¿Listo? Este A es de un acetato y la P es de un propionato. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué sustituyentes tienen aquí, vamos a tener diferentes protoporfirinas. Entonces, cuando esto se cicla, aquí están los 4 anillos, los 4 pirroles, para que sea el tetrapirrol. Entonces, cuando esto se cicla, entonces nos va a dar lo que llamamos las protoporfirinas. El uroporfirinógeno 3 es una protoporfirina, y entonces la vamos a diferenciar en los sustituyentes que tengan aquí. Entonces miren que en este uroporfirinógeno, ¿sí? No hay metilos, mientras que acá en el coproporfirinógeno sí hay metilos. ¿Por qué tienen estos nombres? Bueno, tienen esos nombres porque esa sustancia, el uroporfirinógeno, se identificó primero en orina. Otoniel, no más, no más, no más. Y el coproporfirinógeno se identificó en materia fecal. De hecho, son moléculas que salen en estos fluidos corporales. Y la protoporfirina 9 es el mismo tetrapirrol, pero entonces miren que tiene metilos, propilos, propionatos, perdón, y aquí tiene 2 moléculas de vinilo, del grupo vinilo. Entonces, ¿no? Entonces hay varias protoporfirinas. Esas protoporfirinas son muy importantes porque como aquí tienen estos 4 nitrógenos, entonces aquí puede llegar un átomo de hierro que tiene 6 electrones en su última capa, entonces puede hacer enlace aquí, enlace aquí, enlace aquí, enlace aquí, y le quedan 2 capacidades de enlace a ese hierro o 3. Entonces, si es con 2, puede ligar oxígeno o CO2, o monóxido de carbono, perdón, y si es con 3, pues es muy bueno transfiriendo electrones. Entonces ya cuando a esto le ponemos hierro, ya no se llama porfirina 9, sino que se llama grupo
hemo, que ya de los hemos hablado bastante. Hasta allí, ¿cómo estamos? ¿Está todo bien o no? Sí, profe, todo bien. Ok. Listo. Bueno, ¿qué pasa con esos grupos hemo? Los grupos hemos, por ejemplo, el de la hemoglobina, dura lo que dure un glóbulo rojo. Entonces, cuando se destruyen los glóbulos rojos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí lo que estamos viendo es la síntesis de la protoporfirina 9 y del grupo hemo, que se va a unir a las moléculas de globina. ¿Listo? Pero cuando esto es degradado, ese grupo hemo, ¿sí? El glóbulo rojo ya tiene 120 días, entra al vaso o al hígado o la médula ósea, donde está el sistema retículo endotelial. Allí el sistema retículo endotelial está hecho de unos macrófagos que se encargan de romper esos glóbulos rojos. Se libera la hemoglobina. Estos macrófagos, ¿qué hacen? Le quitan a la hemoglobina la globina, o sea, las cadenas alfa y beta, y le quitan el hemo por otro lado. Las cadenas alfa y beta se van para el proteosoma y allá se convierten en aminoácidos y esos aminoácidos se reutilizan. En el caso de en el caso del grupo hemo, entonces ese grupo hemo en el hígado, ¿sí? El grupo hemo en el hígado se le saca el hierro o en el sistema retículo endotelial se le saca el hierro, ese hierro se guarda en la ferritina y nos quedan entonces la protoporfirina 9, que se abre y se convierte en una molécula que se llama biliverdina, luego la biliverdina pasa a ser bilirrubina. Hay que anotar que ni la biliverdina ni la bilirrubina son sustancias que las necesitemos, son entonces sustancias de desecho. Esa bilirrubina es completamente insoluble y como tienen tantos dobles enlaces, la bilirrubina tiene un color amarillo. Entonces, ustedes no habían nacido cuando Juan Luis Guerra sacó su famosa canción de que le sube la bilirrubina. Yo me imagino que ustedes pues no la deben haber escuchado, porque ustedes escuchan reggaetón y esa fue una de las primeras bachatas que salió. Pero estoy hablándoles de años, muchos años atrás. Esa bilirrubina, según él cuenta en la canción, que se le dio una fiebre el otro día porque se le subió la bilirrubina. Y por acá me dice Isabel Arturo que sí ha escuchado se le sube la bilirrubina. Ok, Isabela. Entonces, la bilirrubina sí se puede subir y hay patologías donde se sube la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina, si hay una hemólisis aumentada de glóbulos rojos, vamos a tener un aumento en la bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? Le llamamos bilirrubina indirecta o no conjugada. Y esto ténganlo presente porque esta bilirrubina les va a ayudar a salvar muchas vidas. Es un producto de desecho, pero si hay aumento en la bilirrubina indirecta, que es la que no ha ido todavía al hígado, entonces, ¿qué es lo que eso nos está diciendo? Que hay mucha hemólisis de glóbulos rojos, o sea, hay una anemia hemolítica. Y si es un niñito recién nacido, entonces si tiene valores de bilirrubina de 5 para arriba, 4 para arriba, pueden llegar a tener valores hasta de 12, siendo el valor normal hasta 1 miligramo. Entonces, que son esos niñitos que nacen y parecen pollitos, son amarillitos. Y esto es porque tienen una incompatibilidad de grupo entre los padres, el sistema ABO, ¿sí? O puede ser una incompatibilidad por RH si es un segundo embarazo, ¿sí? Y en el primero no se tuvieron los cuidados. Esa bilirrubina normalmente llega al hígado y el hígado, ¿qué hace? Como esta es insoluble, la vuelve más soluble. ¿Cómo la vuelve más soluble?
la conjuga. ¿Qué quiere decir la conjuga? Le pone unas moléculas de ácido glucurónico. ¿Se acuerdan del ácido glucurónico? Que es el ácido urónico de la glucosa. Tiene un grupo carboxilo en el carbono 6. Entonces, eso la vuelve un poco más soluble y el hígado la elimina en la bilis, ¿sí? La bilis cae pues al intestino delgado, ¿sí? Y en el intestino grueso, por la flora bacteriana que hay allí, parte de la bilirrubina es convertida en urobilinógeno, que pasa a la sangre y vía sangre es eliminado por orina, ¿sí? En forma de este otro pigmento, urobilina, que es de color amarillo. Parte del color amarillo que tenemos en la sangre se lo debemos precisamente o a la bilirrubina, que sale en forma conjugada, pero la bilirrubina conjugada en sangre, los valores normales son muy bajitos, hasta 0.2. ¿Sí? Pero parte entonces es en forma de urobilina o urobilinógeno. Otra parte, la flora intestinal la convierte en estercobilina, que es de color café, y es la que le da el color característico a las heces, igual que pues también sale urobilina, obviamente, en la materia fecal. Entonces, estas sustancias que son de desecho les pueden a ustedes ayudar a discriminar entre una anemia hemolítica por una incompatibilidad de grupo sanguíneo, por fármacos, por una anemia hemolítica. Una hemólisis marcada va a correr con hiperbilirrubinemia, pero también un daño hepático. Entonces, en una hepatitis la persona también se pone amarilla, pero a expensas de que como el hígado no está funcionando, entonces la bilirrubina que se está produciendo normalmente, pues no puede ser procesada y entonces se acumula en la sangre. ¿Sí? En los recién nacidos, cuando esos niveles de bilirrubina suben por encima de 13 en adelante, ¿sí? Esto se puede depositar en el cerebro y causar una condición que se llama kernicterus. Y si no se hace algo, se nos muere el sardino. Entonces, ¿qué se recomienda? Son dos opciones. Una, hacerle una exsanguíneo transfusión, o sea, cambiarle toda la sangre para sacarle esa bilirrubina. Es un recién nacido, no se necesita mucho, se necesitan como 40 centímetros de sangre. O la otra es ponerlo a la luz. ¿Sí? Entonces, cuando se ponen a la luz, sobre todo luz blanca, resulta que la bilirrubina es sensible a la luz, se destruye con la luz esta molécula. Entonces, por eso es que cuando ustedes vayan a una unidad de recién nacidos, en donde les toque hacer la práctica, van a ver ahí un poco de cunitas con un poco de niños ahí recién nacidos, prematuros por lo general, rostizándose ahí con esas lámparas, y es para hacerles fototerapia, se llama. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Bueno, entonces aquí están los pigmentos que les digo. El hemos convertido en biliverdina, la biliverdina en bilirrubina, esta es la estercobilina que es de color café y esta es la urobilina que es de color amarillo. Otro tipo de enfermedades que hay que diferenciar en la degradación del grupo hemo son, bueno, la ictericia que se da por la hemólisis exagerada, que puede ser por una incompatibilidad de grupo, la ictericia neonatal, o por una transfusión, que le pone a una persona mal la sangre, se le pone sangre A siendo la persona de grupo O por una hepatitis o cirrosis, también nos puede llevar a una ictericia. Diferenciarla de las porfirias, ¿sí? Que aquí el problema es que son errores innatos del metabolismo, o sea, hay deficiencias enzimáticas, ¿sí? Entonces, cuando hay deficiencia de la porfobilinógeno de aminasa hepática, se nos forma la porfiria hepática, ¿sí? Y la porfiria intermitente aguda, ¿sí? Esta es por un problema genético. Esta no la podemos corregir, pero hay que diagnosticarla bien para darle el manejo apropiado. O también, si falta la uroporfirinógeno sintasa o la ferroquelatasa, entonces esto nos va a dar las porfirias eritropoyéticas, que también son genéticas porque son errores innatos del
metabolismo, que no debemos confundirlos con las icteríceas. Bueno, con eso terminamos el metabolismo de aminoácidos, ¿ok? Nos queda faltando la síntesis de purinas y pirimidinas, que es y la integración del metabolismo, que eso lo hacemos entre el jueves y la próxima semana. Y ya con eso terminaríamos. ¿Vale? Entonces yo creo que por hoy podemos dejar allí. No es necesario saturarnos y continuar en la próxima clase. El jueves que veríamos síntesis de purinas y pirimidinas. ¿Vale? Vale, Listo. profe. Listo, profe. Vale. Chao, profe. Entonces, que tengan Vale, buena profe, tarde. gracias. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Profe, Dime. iba a pedir que si en un momento me podías poner la diapositiva de 55, pero creo que ya te saliste, ¿cierto? Sí, pero espérate un momentico. ¿Esta? Sí, listo. Gracias. Vale. Ve, profe, y una preguntita. Es que no sé si te acuerdas que yo te había comentado hace tiempo que yo había escuchado que tomar como clorofila, o pues que estaba como de moda que la gente tomaba eso, que porque era bueno. Me dijiste que ibas a ver si pues encontrabas algo. ¿De pronto encontraste algo? No, mira, Isabela, que no lo había buscado, pero déjame, yo lo busco y el jueves lo hablamos, ¿vale? Ah, listo, profe. Vale, vale. Bueno, profe, gracias. Bueno, Feliz tarde. Isabela, que esté bien. Hasta luego. Ah, profe, ya lo último. Perdón. Que la otra vez que yo te escribí, íbamos a hablar, pues me dijiste que hablábamos al día siguiente, pero